Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Aprueban crédito por 800 millones para tren rápido de pasajeros. Reforma constitucional obligaría a la presidencia a comparecer ante el Congreso tras su informe anual. Avalan informe que señala debilitamiento de la seguridad en favor de la delincuencia organizada. Vamos al detalle de las informaciones. Diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico avalan informe que señala que el Poder Ejecutivo generó un debilitamiento de la seguridad en favor de la delincuencia organizada. Los legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobaron con 4 votos a favor y 2 en contra el informe de la investigación que supone el debilitamiento de la política de seguridad para el favorecimiento a la delincuencia organizada y determinación de las responsabilidades políticas y administrativas de la administración Chávez Robles. La investigación se hizo con muchos expertos que se trajeron, abogados, al ministro de Justicia, al ministro de Seguridad, el señor Zamora, una gran cantidad de funcionarios y personas especializadas en estos temas, y llegamos a la conclusión, y eso fue un informe que presentamos hoy en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y que fue aprobada con una mayoría de votos, en el sentido de que había, en suma, con todos esos elementos de juicio, una falencia tremenda del Poder Ejecutivo, una falta de responsabilidad prácticamente en las investigaciones y que no había una situación de prevención y de ejecución de la pena válida a esos efectos. En suma, que hay negligencia de parte del Poder Ejecutivo en el manejo de la seguridad nacional. Los legisladores Gilbert Jiménez, Gilberto Campos y Pilar Cisneros mostraron su disconformidad con el informe y recriminaron a los proponentes que se presentara sin la posibilidad de estudiarlo. Y de manera lamentable voy a tener que votar este informe por el fondo negativamente porque no lo conocemos, fue presentado a las 6:27 de la tarde de hoy. No ha habido posibilidad de conocerlo ni estudiarlo, los asesores nuestros no lo conocen, mis asesores no lo conocen. No sé si hay responsabilidades sentadas, no sé a quién se le atañe la negligencia, a quién no, no sé si hay delitos señalados o no, no sé si hay incluso hay favorecimientos u otros delitos o complicidad con el narcotráfico o lo que sea. No lo sé, porque el informe se presentó hoy a las 6:27 de la tarde y lamentablemente eso hace que de manera responsable yo no pueda votar a favor de un informe que posiblemente hubiera votado a favor. Posiblemente hubiera votado a favor, pero con esta forma y bajo estas condiciones lamentablemente no voy a poder votarlo a favor. El informe señala negligencia en decisiones ejecutivas como por ejemplo el retiro de puestos estratégicos del Servicio Nacional de Guardacostas en Draca y Zixaola y de policías de control de drogas en APM Terminals, Tablillas y Peñas Blancas. Los legisladores también fustigan la supuesta reducción de recursos en seguridad, inteligencia y la administración de justicia. Además, problemas estructurales, falta de coordinación y política, sin sustento técnico ni parámetro de evaluación. En otro tema, los legisladores de Seguridad y Narcotráfico rechazaron las razones del veto aplicado por el Poder Ejecutivo a la Ley de Ejecución de la Pena. El proyecto irá a consulta a la Sala Constitucional y queda a la espera si procede o no la votación para aplicar el resello. Con un nuevo seguro buscan proteger el medio ambiente. Con una votación de mayoría y en su última sesión del periodo, la Comisión de Ambiente dictaminó el proyecto de ley para la creación del seguro ambiental. El expediente 25.033 establece la posibilidad de crear un marco legal para que empresas e instituciones tengan que contemplar un seguro ambiental con el que puedan resarcir daños ambientales que puedan presentarse durante el desarrollo de proyectos de alto impacto. Las diputaciones dieron sus criterios para defender su votación en este expediente, mientras la diputada Daniela Rojas indicó que en principio avala el proyecto de crear el seguro, añadió la falta de criterios y algunos cambios necesarios, mientras la independiente Katia Cambronero señaló lo difícil que ha sido avanzar en la legislación ambiental. Aunque podría ser una votación simbólica, de verdad que el proyecto me parece que es un proyecto, como lo dije anteriormente, innovador y que con más tranquilidad podríamos haber construido algo que sí funcionara y no solo para que llegue al
al plenario. La función de esta comisión evidentemente es hacer una transformación lo más equitativa posible en la política ambiental del país, pero no puede ser, insisto, no puede ser que nosotros cada vez que tratemos de avanzar en algún tema significativo, en temas ambientales y de desarrollo, siempre hay una oposición diciendo que hay factores económicos de por medio y siempre en estos 4 años que he sido miembro de esta comisión, cada vez que hay un cambio que puede ser importante en el marco del resguardo de nuestra política ambiental, que en buena hora nuestra política ambiental no la estamos haciendo nosotros, la hicieron nuestros abuelos. Los legisladores aprobaron consultar el nuevo texto del proyecto al Instituto Nacional de Seguros, la Superintendencia de Seguros, la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente, el Tribunal Ambiental Administrativo, al Banco Central, además de al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al ICE, a la IA, a las municipalidades, a los bancos, a las asociaciones de aseguradores privados, al Consejo Nacional de Concesiones, a la Cámara de Transportes, de la Construcción y de Agricultura, entre otros. Los trabajadores que son independientes podrán ahora contar con los beneficios para el cuidado de familiares en fase terminal. En la última sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos se dictaminó el expediente 25.002, que incorpora a los trabajadores independientes como beneficiarios de licencias y subsidios por el cuidado de parientes en fase terminal y personas menores de edad gravemente enfermas. La jefe de fracción Frente Amplista pidió el apoyo a la iniciativa en razón de no dejar por fuera a los beneficiarios a una población que cotiza y necesita las ayudas del Estado. Porque no tienen un patrono, no pueden atenerse a este beneficio a pesar de que cotizan, a pesar de que han dado recursos a la caja para poder ser reconocidos. Pese a reconocer el objetivo del problema, el representante de la bancada de gobierno justificó su voto en contra. Aunque suena muy loable, tiene todo el sentido, me parece que hay que definir el financiamiento de las cosas y en esto estamos pecando en el análisis y la discusión de este proyecto, porque no estamos diciendo dónde agarrar el dinero. Otra de las iniciativas que contó con el aval de la mayoría de la comisión es el expediente 25.176, ley para facilitar el ejercicio del notariado, que reduce de 1 a 2 años la espera para poder ejercer la profesión. Y finalmente, mediante una reforma al artículo 5 de la Ley de Remuneraciones de los Diputados de la Asamblea Legislativa, se busca incorporar los vehículos eléctricos como alternativa equivalente al uso de los 500 litros de combustible que reciben las diputaciones. Diputados apoyan crédito de 800 millones para tren rápido de pasajeros del Gran Área Metropolitana. El plenario legislativo aprobó el crédito por $800 millones para la habilitación del tren rápido de pasajeros. Consiste en una línea férrea de 52 kilómetros a 2 vías desde Paraíso hasta Alajuela. La obra incluye 26 nuevas estaciones, 28 trenes nuevos, 29 puentes ferroviarios reconstruidos, las mejoras de las estaciones Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago, sistemas tecnológicos para control de operación y acceso en las estaciones, comunicación, señalización e información. Muy satisfecha de haber aprobado hoy en el plenario el crédito para el tren del Gran Área Metropolitana. Esto va a permitir solucionar el problema de la movilidad en Costa Rica con una solución técnica y planificada, que nos va a permitir a todos los costarricenses tener un transporte público más eficiente. Y además, no solamente nos va a permitir transportarnos mejor, sino que mejora la competitividad y también reactiva la economía. Hoy estamos muy satisfechos que este proyecto de ley fue votado de forma favorable, creo que esto viene a resolverle la transitabilidad a una altísima cantidad de personas que se movilizan entre Cartago y Alajuela de forma diaria. Este tren es una oportunidad magnífica para hacer inversión inteligente de obra pública que viene a resolver problemas trascendentales en nuestro país. Miles de personas trabajadoras necesitan un tren de calidad. Quienes ya utilizamos el servicio del tren sabemos que es un medio de transporte muy útil, que nos lleva rápido y que evita las presas, pero también sabemos que se necesita inversión porque el tren hoy es un servicio muy limitado en tiempo, las unidades de trenes que hay son muy pocas,
tiene poca calidad. Los recursos serán financiados con $550 millones provenientes del BCIE. En ese monto se incluyen $178 millones del Fondo Verde y además $250 millones del Banco Europeo de Inversión. Para la puesta en marcha de la obra se requieren realizar alrededor de 145 expropiaciones, con un costo de $24 millones que serán financiados con recursos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El proyecto queda a la espera de su aprobación en segundo debate. En sus últimas sesiones, diputados avanzan con una gran cantidad de proyectos de ley. Con la aprobación de 25 proyectos de ley en una sesión de consenso, el plenario legislativo logró avanzar con proyectos. Se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Ambiente para obligar la construcción e implementación de pasos de fauna en infraestructura nueva y existente mediante el artículo 31 bis con el fin de proteger la vida silvestre y prevenir muertes accidentales. Por primera vez en la historia, y también va a quedar ya latente en nuestro país, que los pasos de fauna sean un requisito para la infraestructura vial de Costa Rica. Eso lo que nos va a permitir es salvar muchísimas especies que son atropelladas. Ustedes han visto cuando van por las calles de nuestro país que pueden encontrarse en muchos lugares monos, perezosos, pisotes que son atropellados. Y bueno, este proyecto de ley va a lograr que a partir de ahora la infraestructura vial contemple dentro de su construcción la obligación de construir pasos de fauna para evitar este tipo de afectaciones. Las personas sobrevivientes de cáncer también recibieron el apoyo de los legisladores al aprobar la Ley de Derecho al Olvido Oncológico, que establece el derecho al olvido para evitar la discriminación contra personas que superaron el cáncer, permitiéndoles acceder en igualdad de condiciones a seguros, servicios de salud, productos financieros y empleo tras 3 a 5 años desde finalizado el tratamiento sin recurrencia. El proyecto consiste en que permite a las personas que han sido dadas de alta médica de cáncer poder acceder a pólizas para a la vez seguir siendo parte del sistema bancario. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que padecen cáncer en los expedientes bancarios no pueden acceder porque vienen arrastrando en su epicrisis como que siguen siendo pacientes que tienen cáncer, lo cual los mismos médicos ya han dictaminado que han sido dados de alta, pero al venir con ese diagnóstico, lo que los bancos valoran es que no se pueden ser sujetos de crédito porque no califican con las pólizas. El olvido oncológico lo que hace es precisamente borrar de su historial médico esa enfermedad que ya fue superada, de tal manera que puedan acceder a servicios bancarios y a créditos como tal. Los legisladores también avalaron concientizar el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones penales para promover y establecer un plazo de 10 días naturales de atención cuando se presente una solicitud de secuestro, registro o examen que se trate de información bancaria. Cuando hay una investigación sobre legitimación de capitales o cualquier otra situación, el organismo de investigación judicial le tiene que solicitar al juez la información necesaria para que indique en cuáles entidades financieras tienen la persona investigada cuentas. Una vez que se tenga esa información, entonces se tramita la solicitud de levantamiento de secreto bancario dependiendo de la entidad financiera a la que tenga que dirigirse. Eso no tenía plazo, todo ese proceso no tenía plazo, y entonces los procesos de levantamiento bancario duraban meses para poder resolverse. Ahora esta ley recién aprobada, propuesta por el Partido Liberal Progresista, lo que hace es establecer un plazo de 10 días hábiles para que esto se logre. Y por supuesto que eso va a agilizar cualquier cantidad los procesos de investigación y levantamiento de secreto bancario en el país tan necesarios para luchar contra la criminalidad organizada. La educación ambiental también será parte de la formación de los estudiantes para fomentar el respeto hacia el medio ambiente con una conciencia y sentido responsable hacia el desarrollo sostenible desde sus 3 ejes: ambiental, social y económico. Este proyecto lo que promueve es que la educación ambiental en Costa Rica sea una realidad en todos los niveles, no solo en el sector privado, que hoy por hoy sí lo está haciendo, sino en el sector público, las escuelas del sector público, los colegios, etcétera, donde se requiere hacer un cambio en la forma de hacer las cosas para que mejoremos todo lo que es gestión de residuos, la protección del ambiente, el cambio climático. Eso solo se logra a través de la educación y este proyecto eso es lo que pretende. Las conductas violentas en carretera también tendrán
a partir de ahora multas más severas con una reforma a la ley de tránsito que eleva la multa a 280.000 colones y permite el retiro de placas y detención si se desobedece a la autoridad requiriendo despejar la vía. Para nosotros era necesario que se impongan sanciones fuertes, que la gente sepa que participando, ya sea conductor, ya sea pasajero, ya sea peatón, participando en este tipo de riñas, de rencillas, pues lo que puede llevarse más bien es una buena multa o incluso ser detenido o que se le retiren las placas, que son parte de lo que proponemos en el proyecto. También dieron el aval al expediente 24.744 que busca la creación de espacios cardioprotegidos y el expediente 24.880 que es una modificación al inciso A del artículo 13 del Código Municipal. Adultos mayores llegan al Congreso a pedir que intervengan para acelerar construcción de nuevo hospital geriátrico. La Asociación Pro Hospital Geriátrico Blanco Cervantes solicitó acelerar la construcción del nuevo hospital ante el deterioro que sufre la actual infraestructura que limita la atención de esta población. Así lo solicitó Alicia Avendaño Rivera ante los diputados de la Comisión Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, quien pidió a esta instancia legislativa intervenir ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para volver al cronograma de construcción de la infraestructura para el año 2030 y no para el año 2038. Avendaño dijo que de las 16 expropiaciones ya se han resuelto 13 de ellas, lo que no encuentra un argumento válido de atrasar la construcción. Diputaciones de varias bancadas se refirieron al tema. Para hacer esa solicitud a la Junta Directiva de la Caja, no sé si se puede hacer, procedimentalmente hablando, vía moción de la comisión que solicita a la Junta Directiva eso que ellos nos están diciendo, o si no un oficio como nosotros firmando antes de irnos, es lo que se me ocurre que podemos hacer en este momento en el corto plazo. ¿Cuál es la situación actual en el hospital? Pensando que pues obviamente son adultos mayores, muchos requieren de una atención inmediata, ¿verdad? Porque son situaciones de salud críticas. El hospital no puede esperar, la problemática sigue. Digamos, los bomberos establecieron que hay 15 fallas urgentes que deben de ser atendidas y no han sido atendidas, ¿verdad? El tema de la infraestructura, del no acceso a emergencias sigue igual. Los contenedores hemos pedido a la directora que nos dé la retroalimentación, cómo está, y no ha podido estar en las sesiones de junta, pero creemos que no ha avanzado, porque nosotros vamos y no vemos nada de contenedores en el hospital, ¿verdad? Entonces sigue igual las cosas. La comisión aprobó una moción para que comparezca la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, la Presidenta Ejecutiva y la Defensoría de los Habitantes, entre otros sectores, para que se refieran al avance de este hospital. Los legisladores dictaminaron una reforma constitucional que obligaría a la Presidencia de la República a comparecer ante el Congreso luego de dar su informe anual, con el fin de escuchar lo que digan los diputados sobre dicho informe. Por medio de una reforma al artículo 139 de la Constitución Política, se busca obligar a la Presidencia a escuchar a las fracciones legislativas tras el mensaje anual. La persona que ejerza la presidencia deberá presentarse el día posterior de su mensaje ante el plenario. El propósito de esta segunda visita es que el mandatario o mandataria escuche el análisis y las propuestas de las jefaturas de fracción representadas en el Congreso. Los diputados recibieron en audiencia a Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, para que se refiriera al tema. No hay materia electoral de por medio. Sin embargo, suponemos, ¿verdad?, que por tratarse de ambos órganos, el órgano jerárquico del Poder Ejecutivo y el órgano legislativo, integrado por 57 diputados, miembros del Supremo Poder, al ser ambos de elección popular, ¿verdad?, pues entendemos importante, ¿verdad?, el conocimiento, digamos, del proyecto que ustedes están discutiendo. Estimamos que su contenido es un contenido político, ¿verdad?, y esa es una valoración que por supuesto le corresponde al órgano parlamentario, en este caso como poder de constituyente derivado, ¿verdad? ¿Creen ustedes que ese verbo escuchar para impedir que se dé ese intercambio de ideas y se vuelva esto un espectáculo, que no es la intención, es el correcto? ¿Será esa la palabra? ¿Usted
la verán bien escuchar. Yo creo que el verbo escuchar para esos fines, ¿verdad? Si alguien que ejerce la presidencia de la República se atiende a la literalidad del texto de ser aprobado constitucional, sí, escuchar es nada más ver el intercambio que hacen las diversas fracciones y miembros de las fracciones sobre lo que se ha dicho, ¿verdad? Que ya está arreglado en el reglamento de la Asamblea Legislativa, que este órgano parlamentario dedicará las sesiones inmediatas siguientes a el mensaje presidencial, al análisis de la situación de la nación. Entonces, me parece que podría ser escuchar, como debería ser presenciar la discusión sobre el proyecto, etcétera. No creo que el verbo escuchar se preste para interpretar como dar pie a un careo. Quisiera un poquito valorar lo siguiente, lo dice Servicios Técnicos, dice: la frase que se pretende introducir en el inciso 4 del artículo 139 en su literalidad refiere a una obligación de presentarse a escuchar y subraya la palabra escuchar, por lo que su efecto podría ser muy limitado, lo dice el literal también, en términos de ampliar el derecho de réplica, debate o intercambio como parte de la rendición de cuentas. Digamos, para decirlo muy simple, a mí me parece que la propuesta presentada como proyecto de ley está enfocada en la figura del señor presidente, pero me parece que debería ser enfocado a ese informe. La iniciativa busca también fortalecer el control político. Comisión Legislativa incluyó los pañales de niños y adultos mayores dentro de la canasta básica, lo que implica que dicha compra ahora solo pagará el 1% del IVA y no el 13% como estaba hasta ahora. Los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios avalaron incluir en la canasta básica la compra de pañales desechables para niños y adultos mayores. La propuesta reduce del 13 al 1% el pago del IVA. Es una realidad que los pañales para uso personal, en el caso de los menores y bebés, menores de edad y los bebés, y en el caso de los adultos muy mayores que tienen temas de incontinencia y temas de tratamientos, es un material de consumo muy importante para esas familias y para esas personas. Este proyecto lo que busca es exonerarlo y solo bajarle el IVA a un 1% para efectos de trazabilidad y que formen parte de la canasta básica costarricense. Y también se le pide a la Caja Costarricense de Seguro Social que lo incluya dentro de la cantidad de productos que ellos aportan cuando un bebé, en este caso un niño de poca edad o un adulto mayor con problemas de salud o tratamientos requiera de estos implementos. Los pañales hoy por hoy son un elemento indispensable en la calidad de vida de estas dos poblaciones. La oficialista Pilar Cisneros mostró su negativa a la aprobación de proyectos que reducen los ingresos fiscales. A ver, según un informe que tengo aquí, desde el punto de vista fiscal se menciona que el tratamiento preferencial de los pañales ya le genera un gasto tributario significativo de aproximadamente 8.675 millones de colones en el 2022. Óiganlo bien, casi 9.000 millones de colones en el 2022, no sé a tiempo presente porque no tengo ese dato. Lo que evidencia que el Estado ya está renunciando a ingresos en este rubro. Y peor aún, el Ministerio de Hacienda, que obviamente se manifiesta en contra, señala inconsistencias en este proyecto. No hay un claro beneficio, un claro detalle del alcance del beneficio y advierte de problemas técnicos en la inclusión de la canasta básica de los pañales. Los legisladores de Hacendarios también dieron su apoyo al proyecto que reconoce a las empresas como gastos deducibles en el pago del impuesto sobre la renta, un porcentaje adicional por cada trabajador contratado entre los 55 y 65 años. La deducción propone una escala progresiva que inicia con el 5% del salario para las personas de 55 años hasta 55% para salarios de personas de 65 años o más. Cada adulto mayor que pertenece activo laboralmente posterga o reduce su dependencia de pensiones, subsidios y programas asistenciales. El ahorro fiscal puede superar el costo del incentivo según el diseño del esquema. El trabajador mayor activo paga impuestos sobre la renta, cotiza a seguridad social y consume más bienes y servicios. Esto expande la base fiscal y dinamiza la demanda interna.
Por último, los congresistas dictaminaron afirmativamente el expediente 24.724 para impedir al Ministerio de Hacienda el cobro abusivo del impuesto sobre la propiedad de vehículos, automotores, aeronaves y embarcaciones. La discrepancia surgió luego de la aplicación de la nueva metodología aprobada para el cobro del marchamo y que reflejó un aumento en el valor fiscal de algunos vehículos. El proyecto establecía el monto base según el valor CIF, es decir, sobre el costo de compra y gasto de importación. Sin embargo, Hacienda basó el monto de acuerdo con la inscripción en el Registro Nacional, el cual ya incorpora otros elementos que puede aumentar su valor. Las tres iniciativas pasan al plenario legislativo para su discusión final. Municipalidades recibirán el 50% de lo recaudado por parte del impuesto a casas de lujo. Los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales apoyaron el expediente 24.995 que vendría a redistribuir los ingresos del impuesto a casas de lujo, al asignarle a las municipalidades el 50% de los ingresos que recauden y el restante 50% quedaría en las arcas del gobierno. La iniciativa viene a fortalecer la gestión local en materia de mejoramiento habitacional. Lo fundamental de este proyecto es que va a haber más gente en este país vigilante de las casas de alto valor para que paguen los impuestos en este país, que hoy día no lo hacen. Esto viene a darle una solución a tal vez a nivel territorial mucho mayor, porque así se va a tener una distribución real de necesidades reales cantonales, que más que las municipalidades para saber dónde es que está la gente que necesita más. Hoy el cobro de ese impuesto en particular le ha quedado grande al gobierno de la República, realmente le ha quedado grande, es decir, Hacienda no ha logrado resolver como debería esta materia. La propuesta de ley dictaminada será enviada a consulta a los entes del sector vivienda, así como a las municipalidades y al Ministerio de Hacienda, entre otros. Ex Superintendente General de Entidades Financieras advierte a diputados que falta de idoneidad en puestos directivos podría generar problemas al sistema financiero. Rocío Aguilar Montoya, ex superintendente general de la Superintendencia General de Entidades Financieras, afirmó que la falta de idoneidad en puestos directivos podría generar problemas en el sistema financiero. Así lo manifestó ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde se refirió a la investigación que realizan los legisladores sobre los nombramientos irregulares y la falta de idoneidad de los miembros de la Junta Directiva y la Gerencia General del Banco Popular y Desarrollo Comunal. La SUGEF y la Auditoría Interna del banco han señalado que al menos 3 directivos, incluyendo al presidente de la Junta, Jorge Eduardo Sánchez, carecen de la experiencia necesaria para el cargo. Diputados de varias bancadas realizaron consultas sobre el tema. Recuerda si la SUGEF determinó si el señor Jorge Eduardo Sánchez no cumplía o cumplía con los requisitos de idoneidad de la norma que usted ha citado ahora. Fundamentalmente la visión fue sobre el tema de experiencia y el cual, hasta donde yo recuerdo, fue ratificado en el informe externo de KPMG. Pero en el caso de Jorge Eduardo, era sí, uno de los que no cumplía. En el caso, es más, hubo 2 informes de KPMG, uno en el cual se hizo la evaluación en general y después uno en particular sobre el tema de experiencia, y me parece que cubría a 3 directores del órgano. Si es que es necesario hacer reformas legales, y bueno, ya de repente no nosotros, pero quizás los que siguen pueden aprovechar un poco ese conocimiento. Entiendo que usted ahora nos indicaba que de alguna manera las recomendaciones que hace la superintendencia no son vinculantes, ¿verdad? Me corrige si no entendí bien el mensaje. Entiendo que siente usted que hay una especie de limitación sobre la posibilidad de incidencia que realmente tiene una superintendencia en estos casos. Entonces quisiera entender esto y en particular quisiera preguntarle por la ley del Banco Central, el artículo 155 y el 155 bis, ¿verdad? Hasta donde yo comprendo, estos son 2 artículos, el primero diseñado para poder sancionar entidades y el segundo para sancionar funcionarios en ciertos casos. Esto no es de aplicación general, yo me refería específicamente al vacío legal en el caso particular que tiene la superintendencia cuando señala no solo faltas de idoneidad, que lo puede hacer y puede, digamos, ordenarle al órgano que haga la valoración respectiva,
pero ante una respuesta que no es coincidente con la normativa, se carece del músculo, en el caso del órgano de dirección, para poder solicitar su destitución. La investigación continuará en análisis en esta comisión. Este 1 de mayo los esperamos para que nos acompañen a partir de las 7:30 de la mañana en una completa información de la llegada de los nuevos diputados y el inicio de un nuevo periodo constitucional. Gracias por habernos acompañado en Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición.